Señoras y señores, niños o niñas súcubes del Ministerio de la Fruta y de la Verdura del Tiempo, déjenme hacer una pequeña disquisición sobre el capítulo 2 del libro Cimentación para la Metafísica de las Costumbres de Immanuel Kant. Bien, señoras y señores, cuando hablamos del bien y del mal, tendemos a depositar en una fantasía o en un cuento de hadas cualquier concepto de moral sobre el cual nuestras vidas deban estar cimentadas. Justa duda sobre todo teniendo en cuenta que cualquier concepto de la realidad es puramente ilusorio y alucinatorio en un mundo orgánico basado en sentidos orgánicos. Y cuando hablo de organismo me refiero también al cerebro, que es el que supuestamente genera los pensamientos. Con lo cual, toda conclusión proveniente de pensamientos generados supuestamente por un sustrato biológico y orgánico, cual el sistema nervioso y el córtex cerebral, la materia gris evolucionada del Homo sapiens, todo pensamiento generado supuestamente y de forma pragmática y positivista por esa estructura orgánica, cerebral, neuronal, no tendría por qué tener ninguna dignidad. Por lo cual, cualquier cosa que podamos estipular a nivel de realidad palpable o moral, no palpable, podría tener la misma poca dignidad. Bien, Kant hace estas disquisiciones, son disquisiciones que son válidas para aquellos que se adscriban a cualquier religión o que no se adscriban a ella, cuando habla de la metafísica de la costumbre moral. Porque dirimamos o dejemos de dirimir la cuestión en términos agnósticos, ateos o devotos, existe una realidad. Y es que a pesar de que podamos acusar a cualquier tipo de sentimiento, no ya divino, sino moral y ético respecto al bien y del mal, a pesar de que podamos acusar a esto de algo puramente orgánico, existe una realidad inamovible, y es que el concepto del bien y del mal, envuelto en un sustrato divino, es decir, una realidad que supera cualquier alucinación perceptiva, algo, una inteligencia creadora que de alguna manera es responsable de todo lo que está sucediendo, tanto en su orden como en su caos, es una idea que forma parte de cualquier sociedad, por primitiva, por paleolítica que sea, desde el origen del ser humano. Cualquier sociedad, cualquier comunidad que ha generado un sustrato de pensamiento está afecta de ese sentimiento puramente instintivo, porque nos estamos retrotrayendo a sociedades absolutamente primitivas en las cuales no había todavía ningún tipo de sustrato social sofisticado que pudiera redactarnos unos conceptos y unas ideas divinas o no divinas, creyentes o ateas de lo que es el bien y el mal. El hecho es que cualquier sociedad primitiva lleva impresa en sus genes de manera absolutamente automática y por defecto un concepto del bien y del mal y de la divinidad. Y ese automatismo espiritual del cual no se libra ninguna sociedad, por primitiva y remota que sea, corrobora, mal que les pese a los positivistas. Ayer hablaba con un amigo, no hay nada más creyente que un ateo acérrimo. Cualquier posición que mire su voluntad y su energía a poder desmantelar un concepto divino, no ya una autoridad religiosa y eclesiástica, un concepto divino, es la clarísima declaración de que se está creyendo en algo. Cuando usted quiere dinamitar una idea, es necesario que usted previamente la intuya y crea en ella. Es decir, no, de ninguna de las maneras ejercería tanta voluntad energética para intentar desmantelarla o desintegrarla. Bien, el concepto del bien y el mal y de la divinidad es algo que forma parte genética del ser humano y tanto es así que está rubricado en el hecho de que está presente en cualquier sociedad absolutamente primitiva.
Partiendo de este axioma, si quieren ustedes, que es un axioma muchísimo más certero y consistente del que puedan ser los axiomas que permiten que evaluemos este mundo físico en base a coordenadas euclidianas, geométricas, de ancho, de alto, de estrecho, incluso añadiendo la dimensión temporal. Esta realidad es todavía muchísimo menos, este axioma puramente automático y natural es todavía mucho menos discutible que todos aquellos en los que se basa la supuesta ciencia que está intentando descifrar los secretos de la cosmología, el origen del universo, etcétera, etcétera. Así lo explica Kant en el capítulo 2 de su libro Cimentación para la metafísica de las costumbres, paso de la mundología moral popular a la metafísica de las costumbres. Que hayamos sacado la idea del deber, que hasta aquí tenemos, del uso común de la razón práctica, no implica de ningún modo la conclusión de que la hayamos tratado como idea empírica. Kant está convencido de que cualquier principio moral ha de adoptarse de manera pura, axiomática, no por cuestiones de doctrina o de adscripción cultural a costumbres populares o incluso a dogmas religiosos, sino por una cuestión de puro automatismo relacionado ya también, si quieren ustedes, a la supervivencia de la comunidad. Evidentemente, si usted no quiere que le peguen un tiro en la cabeza, lo primero que tiene que interiorizar es que usted no tiene derecho a pegarle un tiro en la cabeza a nadie más. Es una premisa básica para poder entender que si usted quiere caminar por la calle sin el miedo a que le peguen un tiro en la cabeza, lo primero que debe integrar es que usted no tiene derecho a administrar ese tiro en la cabeza a nadie más. Es una cuestión de pura lógica, ni tan siquiera es una cuestión moral. Bien, en base a eso Kant estipula que las bases de la moral tienen que estar establecidas a priori por un razonamiento de este tipo, que va más allá del bien y del mal en este sentido. Bien, antes bien, cuando atendemos a lo que los hombres hacen y dejan de hacer, nos encontramos con frecuentes y, como ya concedemos, justas lamentaciones de que tanto es así que no podemos aducir ningún ejemplo seguro de la intención de obrar por puro deber, que, aun cuando algo pueda ocurrir de modo adecuado a lo que el deber impone, es siempre dudoso si realmente ocurre por deber y posee, por lo tanto, un valor moral. Lo que está diciendo él es que, teniendo en cuenta que podemos establecer los cánones del bien y el mal en base a la propia supervivencia, que pueden ustedes definirla como algo altruista o moralmente correcto o algo puramente práctico, puramente pragmático. Kant lo que está poniendo en tela de juicio precisamente es eso. ¿Cómo podemos saber si incluso aquellos de nosotros que pensemos actuar de la manera más correcta y moral posible, divina o no divinamente, adscrita a una religión o puramente atea, puramente moral, cómo podemos saber que actuamos como actuamos por respeto a unos valores sacros o por una cuestión de pura conveniencia? Esto es un poquito lo que está Kant dirimiendo, ¿no? De ahí que haya habido en todo tiempo filósofos que han negado totalmente la realidad de esta intención altruista en las acciones humanas y adscrito todo al amor propio, más o menos refinado, sin poner no obstante en tela de juicio la propiedad de la idea de moralidad, sino antes bien haciendo mención con íntimo pesar de la fragilidad e impureza de la naturaleza humana, que es ciertamente lo bastante noble como para hacer de tan respetable idea su precepto, pero a la vez demasiado débil para seguirlo, y que solamente usa la razón, que habría de servirle como dadora de la ley, para preocuparse del interés de las inclinaciones, sea una a una, o en el mejor de los casos en armónica convivencia. Lo que les acabo de decir, a Kant le preocupa saber si la gente, en su actitud estrictamente moral o religiosa, se adscribe a un concepto universal de bondad o sencillamente se subyuga a un mecanismo práctico ante el cual piensa que subyugándose tendrá mayores probabilidades de supervivencia. Bien, teniendo en cuenta lo que hablábamos al principio, el concepto del bien y el mal y la divinidad es algo que forma parte de las
sociedades más primitivas, más neolíticas, más neandertálicas, es evidente que existe un esquema que va más allá de esa supuesta maquinación que Kant está poniendo en tela de discusión. Estamos hablando de algo que es absolutamente remoto, en las más recónditas tripas del alma de la naturaleza humana, si me permiten ustedes utilizar estos términos. De hecho, es absolutamente imposible distinguir con total certeza un solo caso en que la máxima de una acción por lo demás debida haya descansado sencillamente en razones morales y en la representación del deber, que para Kant es lo importante. Dice, en realidad tendríamos que dejar de discutir si hay alguna justificación para ser buenos. Tendríamos que actuar de manera benigna y benévola con nuestro prójimo y por lo tanto con nosotros mismos, partiendo de un axioma que es puramente espiritual. Pues es a veces el caso que en el más agudo autoexamen no encontramos absolutamente nada que, aparte de la base moral del deber, es decir, la educación que te ha impuesto que debes comportarte así para reputarte un buen ciudadano, pudiera haber sido lo suficientemente poderoso como para movernos a esta o aquella buena acción y a tan gran sacrificio. Y no obstante, no puede concluirse con seguridad a partir de esto que bajo la mera ficción de esa idea no haya sido algún secreto impulso del amor propio la verdadera causa determinante de la voluntad. Continuamos con esa diatriba. Somos buenos porque hemos llegado a una conclusión no ya religiosa o moral, sino puramente racional, que la bondad es aquello que debe regir para facilitar la existencia al ser humano, o somos buenos sencillamente porque existe estipulado a nivel social un código comportamental que si no obedecemos nos va a generar problemas. Para lo cual gustosamente nos halagamos con nobles motivos falsamente atribuidos, cuando de hecho aún mediante el más severo examen no podemos nunca llegar más allá de los secretos motivos, porque cuando se trata de valores morales no se concierne a las acciones que son visibles, sino a aquellos internos principios de las mismas que no se ven. Bien, señoras y señores, según aquello que hemos estipulado inicialmente, que todos estos comportamientos de carácter moral y divino forman parte de las naturalezas y las sociedades más primitivas, este argumento estaría absolutamente debilitado por el hecho de que, independientemente del comportamiento de los seres humanos, esos conceptos prevalecen. Porque incluso en esas sociedades primitivas en que aberrantemente podían elucubrar que para poder rendir respeto a esa divinidad bondadosa había que sacrificar a congéneres en altares de sacrificio, por ponerles un ejemplo, esa desviación, esa carencia que genera el pensamiento y la superstición que genera el pensamiento, que acaba convirtiendo a una sociedad que supuestamente pretende honrar a sus dioses en una sociedad de bárbaros, sacrílegos, genocidas, caníbales, etcétera, etcétera, independientemente de los resultados de esas limitaciones que el ser humano presenta por estar encerrado en una naturaleza orgánica y en un universo que aprisiona su espíritu con percepciones sensoriales, y los pensamientos derivados del sistema nervioso son percepciones sensoriales y por lo tanto responsables de las mayores atrocidades que hayamos podido ver en la historia de la humanidad. A pesar de todo eso, que es la consecuencia de ser súcubes, esclavos de una realidad orgánica, prevalece el concepto del bien y del mal y de la divinidad, independientemente de cómo ese concepto del bien y del mal y la divinidad hayan sido pervertidos en base a la aberración y a la distorsión generada en el alma humana por su realidad orgánica. No podría rendirse mejor servicio a aquellos que se burlan de toda moralidad, considerándola como un engrandecimiento forjado por la vanidad humana, sino concederles que la idea del deber, como asimismo la comodidad nos persuade que acontece con todas las demás ideas, habrían de sacarla de la mera experiencia, pues con esto se les proporciona a los tales un seguro triunfo. Voy a conceder, por benevolencia, que con todo sean aún la mayor parte de nuestras acciones acordes al deber,
pero si se contemplan más de cerca sus ensoñaciones, se tropieza continuamente con el viejo yo, en el cual, y no en el estricto mandato del deber que la más de las veces requeriría abnegación, se apoya el propósito de las acciones. No se necesita ser ningún enemigo de la virtud, sino tan solo un observador a sangre fría que no se apresura a tomar el más vivo deseo del bien por su realidad, para, especialmente con el correr de los años y un juicio en parte escarmentado, en parte agudizado para la observación, en un cierto momento llegar a dudar si de verdad pueda hallarse en el mundo alguna auténtica virtud. Bien, unas disquisiciones éticas sobre el bien y el mal absolutamente interesantes. Les recomiendo este libro, Cimentación para la Metafísica de las Costumbres, que ayuda a entender muchos de los motivos por los cuales estaría justificado, sin ir más lejos, el concepto del sacrificio por una sociedad. No tanto por el hecho de que nuestro sacrificio individual vaya a poder tener algún tipo de repercusión o de traducción en el bienestar de la humanidad, cuanto por el hecho de que nosotros mismos, habiendo adquirido ese concepto de moralidad, nos vemos imperativamente inducidos a actuar de esa manera para poder sobrevivir, porque la supervivencia no solamente está basada en comer pan y beber agua y tener un techo del cual cobijarse del frío o del calor, puesto que tenemos una naturaleza espiritual y, si quieren ustedes, los más positivistas, pensante, hay otros hambres, otros tipos de hambres y de sedes que hay que satisfacer. Y de eso es de lo que dirime Kant en esta pequeña obrita, Cimentación para la Metafísica de las Costumbres. Más allá de dogmas religiosos, dice, ya que representarme algo como un efecto posible de una manera determinada por mi mediación y representarme a mí mismo actuando de igual manera en vista de este efecto es exactamente lo mismo. Es decir, que aquello que yo pienso que es una manera correcta de conducirme en la vida, aquello que yo pienso debería ser lo mismo que aquello que yo actúo, porque es lo mismo. Volvemos a estas premisas herméticas de que el universo es mental y que el pensamiento es eléctrico. Y por lo tanto, todo aquello que nosotros manifestamos y materializamos como una realidad no es más que un pensamiento condensado. Un pensamiento no condensado e imaginativo potencialmente debería tener la misma dignidad que aquello que hemos materializado como una realidad. Si yo pienso que algo está bien, debo materializarlo en mi propia realidad orgánica, puesto que ese pensamiento ya es una realidad. No materializarlo, pensando que es bien, y actuar a nivel personal en contra de ese pensamiento, lo único que estamos haciendo es poner en absoluta disonancia nuestra realidad orgánica, material, con nuestra realidad espiritual. Y esta sociedad de la debacle, de la aberración en la que estamos viviendo, promociona y promueve precisamente dicha disonancia, puesto que en esa disonancia el caos es muchísimo más proclive a medrar como la hiedra en un jardín. Y ese caos es absolutamente necesario para poder imprimir como principio de vida el miedo y la incertidumbre en los seres humanos. ¿Por qué pretenden sembrar el miedo y la incertidumbre en los seres humanos? Porque son las semillas que pueden hacer brotar la susceptibilidad a la mayor de las manipulaciones. Es decir, sembrar el miedo y el caos en el alma es convertirlas en una tabula rasa, como diría Platón, para que alguien más pueda escribir sobre la tabula rasa de nuestra alma, desprovista ya de nuestra propia intuición humana y divina, alguien más, entidades parasitarias, puedan imprimir en nuestra tabula rasa, deconstruida por ese miedo y esa incertidumbre, lo que ellos quieran incidir en nuestra alma como una realidad, por aberrante que sea. Y nosotros ahora mismo estamos experimentando precisamente ese acto deconstructivo de nuestra propia naturaleza humana y divina, que nos convierta en tábulas rasas
listas para poder ser incisas por las normativas o los dogmas de esas entidades parasitarias que quieran dictarnos a partir de ahora cómo debe ser nuestra realidad a despecho de toda la experiencia acumulada por nuestra propia sociedad helénico-cristiana, de la cual procede la filosofía natural, la ciencia, la ética, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tabula rasa, reseteo, el gran reseteo. Si resultara igualmente fácil dar una idea determinada de la felicidad, los imperativos de la listeza, ser listo, coincidirían totalmente con los de la habilidad y serían igualmente analíticos, pues podría en ambos casos decirse con igual propiedad: quien quiere el fin, quiere también los medios necesarios de acuerdo con la razón, que para alcanzarlo estén en poder. Es decir, quien alguien quiere, algo le cuesta. La voluntad, señoras con señores, que es uno de los atributos del ser humano y que ha sido anientado por más de un siglo de deconstrucción y degradación absoluta de nuestra voluntad. Aquello que llaman calidad de vida, cuando a calidad de vida no se le llama sencillamente tener comida en el plato y un techo que te proteja, para poder concentrar el resto de tu existencia en el amor que le debes a la naturaleza. Y cuando hablo de naturaleza, hablo del ser humano y hablo de todo aquello que hay de divino en el ser humano. Todo aquello, toda esa voluntad es la que está siendo deconstruida para transformarla usted sencillamente en esa tabula rasa que pueda ser reimpresa, reprogramada por los intereses de esas entidades parasitarias de las que estábamos llamando. Llámenle ustedes, si no quieren adentrarse más en terrenos esotéricos, multinacionales y fondos buitre que dicten a partir de mañana cómo tiene que usted vivir en base a sus intereses y a sus nichos de mercado, sus nuevos nichos de mercado. Llámenlo ustedes proteínas animales, vehículos eléctricos o aerolitos y placas solares que, disfrazados de ecosostenibilidad, están acabando con el equilibrio y la homeostasis natural de este planeta. Pretenden acabar. No pueden nada contra ella. Verbigracia, mire al cielo. Solo que por desgracia la idea de la felicidad es tan indefinida que aunque todo hombre desea alcanzar esta, nunca puede decir exactamente y de acuerdo consigo mismo lo que realmente desea y quiere. La causa de esto es que todos los elementos que pertenecen a la noción de felicidad son en su totalidad empíricos, deben ser derivados de la experiencia, y que sin embargo a la idea de la felicidad le es forzoso un todo absoluto. La felicidad es un concepto utópico, platónico. Aquello que para usted es felicidad, para otra persona puede ser infernal. Con lo cual, cuando a usted le venden ecosostenibilidad, como le quieren vender felicidad, todos aquellos maravillosos productos publicitarios, en realidad les están vendiendo aire. Aire. De la misma manera en que los científicos les venden aire cuando les hablan de la materia. Pero aquí entraríamos a hablar en física cuántica y no es el propósito de este vídeo. Ahora es imposible que el ser más comprensivo y a la vez mejor dotado de toda clase de facultades, pero todavía finito, pueda hacerse una idea de lo que aquí realmente quiere. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos para ser felices? ¿Qué es eso de la felicidad? ¿Quién ha dicho que estamos aquí para ser felices, partiendo del presupuesto que ni tan siquiera nosotros mismos sabemos lo que es la felicidad? Como decía Dostoyevsky en Memorias desde el sótano o el subsuelo. Decía, lo que no acabamos de entender es que para muchas personas todo aquello que se registra como felicidad no es tal. Y que todo aquello que se registra desde la santa vida de un músico, un campesino ejemplar o un funcionario en San Petersburgo para poder llevar una vida socialmente correcta y deseable, no coincide en absoluto con la auténtica voluntad de los seres individuales, porque un ser individual no puede definirse en campesino o funcionario en San Petersburgo. Hay algo mucho más profundo en la naturaleza humana y divina de cada ser humano que va más allá de los roles que supuestamente tiene que representar en su sociedad. ¿De qué manera se ha conseguido y se ha logrado que los hombres sean tábulas rasas sin ninguna voluntad y por lo tanto ninguna memoria y ninguna capacidad de mantener el registro de todo aquello que sus predecesores
han podido adquirir en base a una experiencia existencial. ¿De qué manera? Borrando. ¿Qué es la memoria histórica sino una forma de borrar su pasado para que esas entidades parasitarias, llámenlas ustedes multinacionales para no ponernos esotéricos, pretenden dictar, crearles una nueva realidad en la cual ustedes ya ni siquiera sepan si son hombres o mujeres, niños o zarigüeyas, coprófagas, si les gustan los insectos, los chuletones tomahawk de rubia gallega o los gusanos. Que desea riqueza. ¿Cuántos cuidados envidias para aquel que desea riqueza pensando que eso es la felicidad y asechanzas? No se echaría con ello al cuello. Si usted piensa que su felicidad depende de la riqueza, no deje de pensar en lo que significa en esta sociedad ser rico o lo que usted debería hacer para poder llegar a ser rico, sabiendo que la sociedad está estipulada y manejada por quien está manejada hoy en día. Para poder alcanzar ese concepto de riqueza absolutamente mitificado y utópico en su mente, inexistente, axiomático, usted debería hacer cosas que no forman parte de su naturaleza. Por lo tanto, automáticamente, por mucha riqueza utópica que usted pudiera adquirir, material, sería un desgraciado, puesto que para adquirirla habría usted atentado contra su propia naturaleza y su propio equilibrio humano y divino. Algunos otros piensan que la felicidad está basada en muchos conocimientos y amplia comprensión. Yo en esto me puedo ver más reflejado. Quizá con esto aguzará tanto más su vista, que le mostrará tanto más terriblemente el mal que ahora aún permanece para él oculto, y que sin embargo no por ser descubierto puede ser evitado, o cargará con más necesidades aún sus apetitos, que ya le hacen bregar bastante. Señoras y señores, a veces saber demasiado es una puta maldición. Eso es básicamente lo que está diciendo Kant ahora mismo. Por lo tanto, aquellos de ustedes que se inclinen por pensar que la felicidad está basada en el conocimiento, si yo conozco, podré sencillamente y finalmente domeñar mis instintos y por lo tanto controlarme y saber mucho mejor cómo llevar una vida plácida, no supeditada al horror. Error, horror y error. Puesto que el conocimiento muchas veces no solamente concede la paz del espíritu, sino que, agudizando la lucidez, prolonga y aumenta la agonía del ser humano en este periplo orgánico del cual tenemos muy pocas posibilidades de entender ni un 1% de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. ¿Que quiere una larga vida? Aquellos de ustedes que piensan que la felicidad es tener garantizada una larga vida, ¿quién le garantiza que no será una larga miseria? ¿Quiere al menos salud? ¿Salud es la felicidad? ¿Cuántas veces la debilidad física preserva de los desórdenes en los que la salud ilimitada le hubiera hecho caer? Etcétera, etcétera. En breve, no está facultado el hombre para determinar con toda certeza, según un fundamento, lo que auténticamente le haría feliz, porque para ello sería precisa omnisciencia, ubicuidad. Señoras con señores, no somos dioses, a pesar de que reflejamos la divinidad. No se puede, pues, para ser feliz, obrar conforme a determinados principios, sino conforme a consejos empíricos, consejos, estimaciones, la dieta, el ahorro, la cortesía, la continencia, de los cuales enseña la experiencia, que son los que por término medio mayormente fomentan el bienestar. Por término medio. Pero como bien decía Dostoyevsky, usted no es una campana de Gauss. Usted no es una línea que pueda estimarse mediática o estadísticamente responda su existencia a esas estimaciones. Por lo tanto, el concepto de felicidad, partiendo de esa base, es absolutamente absurdo. De aquí se sigue que los imperativos de la listeza, ser listo, ser espabilado, hablando con propiedad, no pueden mandar, ofrecer objetivamente acciones como práctico necesarias, que han de ser tomadas antes como recomendaciones que como mandatos. Recomendaciones, que no mandatos, porque no existe ninguna realidad estable.
Solo debe no dejarse de tener en cuenta que no ha de intentarse nunca distinguir por medio de ejemplos. Por lo tanto, empíricamente, si en alguna parte existe de verdad alguno de esos imperativos, sino que se buscará si los imperativos que parecen ser categóricos no son, sin embargo, ocultamente hipotéticos. Vivimos de categorías que no responden a ninguna realidad. Y esa categorización de la realidad es la que utilizan esas entidades parasitarias para dirigir nuestra vida y nuestra realidad. Y señoras con señores, termino con esto. Si se acepta que la felicidad no es el fin preestablecido, esta es mi conclusión, que la felicidad no es un fin preestablecido de esta existencia, las necesidades y los miedos y los terrores y esa angustia por comprender decaen. Porque, señoras con señores, yo creo que en esta naturaleza efímera y orgánica hay muy poco que comprender. Es como cuando usted se compra un billete de AVE para viajar de Tarragona a Córdoba. Hay muy poco que comprender respecto al hecho de que usted está viajando de un punto a otro. Lo que existe es ese trayecto que usted recorre, pero en ese trayecto que usted recorre, intentar comprender es como comprarse un quiz o un cábala y hacer crucigramas y sudokus para que el tiempo le pase más rápido y cuando usted menos lo espere ya haya llegado a Córdoba desde Tarragona. Eso es la vida, señoras con señores. No hay nada más que descubrir, solamente viajar y trascender este pasillo que para bien o para mal estamos recorriendo.